de las empresas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con ustedes este consultorio de bolsa 915331851, si lo prefiere 609 2247 16. Hoy con Paco Pérez. Paco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Paco Pérez, analista independiente. Oye, recuerdo a los oyentes, teléfono directo, teléfono de WhatsApp y también el canal de YouTube, que voy a dar paso a las preguntas que nos vayan planteando por ese canal. Antes de nada, IBEX 35, ¿dónde ves el techo? Bueno, como hemos hablado en anteriores directos, el techo del IBEX 35 parece que no tiene fin, pero mis próximos objetivos, digamos en el corto plazo, próximos meses, se debería de ir a los 14.000 puntos tranquilamente. Estamos ahora mismo en los 13, prácticamente llegando a 700. Deberíamos tener un pequeño descanso, recogida de beneficios por la subida vertical de abril. Y mi opinión personal, y siendo optimista, veo al IBEX en los 14.000 puntos, inclusive un poquito más este verano. Oye, dentro del mercado español, Grifols, ¿lo ves como oportunidad de compra? Sí, los resultados han sorprendido bastante. Pongo el gráfico y en la actualidad, aunque es un gráfico que tiene mucha incertidumbre siempre en su accionariado, en sus beneficios y en su salud financiera, pero en el corto plazo los beneficios que ha presentado ayer, que han sorprendido al mercado, muestro ya gráfico con un hueco alcista hoy, veo que en el corto plazo nos podríamos ir tranquilamente por encima de 9 euros. Luego me interesa, dentro del mercado americano, Nasdaq y Dow Jones, ¿cómo los ves? ¿Ves que ya lo peor ha pasado? ¿Que los mínimos de abril están finiquitados? Bueno, lo peor ha pasado, no estoy muy de acuerdo. Yo pienso que lo peor, todavía algo de incertidumbre el mercado va a traer, y seguramente lo traerá las imaginaciones del señor Trump. Pero el mínimo de abril va a ser un buen soporte, esos 17.000 puntos, ya os los muestro aquí en pantalla, esos 17.000 puntos va a ser un buen soporte para el futuro, sobre todo para las tormentas que suelen venir en verano, ¿de acuerdo? Entonces, pienso que esos mínimos serán importantes, pero que creo que el desenlace final no lo hemos visto todavía. Muy bien, voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Empiezo. Hola, buenos días. Soy Óscar de Barcelona. Me gustaría recibir opinión del analista sobre Alphabet. Ayer vi que subió, pero las otras tecnológicas subieron bastante más. No sé si tendrá debilidad. Muchas gracias. Alphabet. Muy bien, pues ponemos rápidamente Alphabet o Google para que todo el mundo nos entienda. Vemos un proceso lateral con una estructura de 3 partes, bien diseñada, bien elaborada. Nos faltaría actualmente la tercera parte, ¿de acuerdo? Es decir, en el corto plazo le veo subida, pero la elaboración de esta estructura nunca, para el medio y largo plazo, nunca es una buena oportunidad. Así que en el corto plazo sí veo que va a romper, a la estela del Nasdaq, va a romper la zona de $170 por acción, pero cuidado que tenemos una zona lateral de largo plazo con 3 estructuras ya preparadas, digamos, para la segunda parte del año. Vamos a estar seguramente muy atentos a esos beneficios que se van a presentar ya, evidentemente, en el segundo semestre en verano, que van a marcar las pautas si los aranceles por ahora están haciendo daño o no están haciendo daño al futuro de las previsiones de las compañías. Otra nota de audio. Buenos días. Una pregunta para el analista. ¿Cómo ve entrar a estos precios a corto en Acerinox IAG? ¿O ve algún otro valor interesante? Gracias y felicidades por el programa. Acerinox e IAG, ¿cómo los ves a corto plazo, Paco? Muy bien, a corto plazo los veo alcistas. Mira, estoy mostrando ahora mismo IAG, está rompiendo estructuras alcistas, resistencia alcista y haciendo figuras de reversión alcista. ¿Qué quiere decir? Que en el corto plazo el impulso va a seguir siendo alcista. Así que en este tipo de compañías que tienen los máximos muy cerca,
yo no buscaría nunca un corto o un contratendencia, siempre me posicionaría en operaciones de largo, en este caso compras. Y dentro de las acereras españolas, Acerinox, la tenemos ahora mismo en pantalla, vale, con el rebote vertical que hemos tenido en las últimas semanas. Los aranceles seguramente a las acereras españolas las puede beneficiar, ¿de acuerdo? Por eso los impulsos que tenemos desde primeros de año, y en el corto plazo esta resistencia ahora mismo es clave, perforar los 10,60 euros. Si la compañía en las próximas semanas rompe esa resistencia que tenemos de abril, de nuevo nos podríamos ir a máximos del año, tanto en Acerinox como Arcerols, dos compañías que tengo ahora mismo muy buenas previsiones según lo que nos han presentado, sobre todo de resultados, y el técnico que nos está dando. Así que compras en el medio y largo plazo. Muy bien. Voy con otra nota. José Javier, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Una pregunta para el señor analista. Tengo compradas Mapfre a 2,80. A ver cómo lo ve el señor Pérez, que lleva un par de días bajando. No sé si salirme o aguantar un poco. Y luego Riot, R-I-O-T, mercado americano. R-I-O-T. Vale. ¿Y la primera Riot, me había eso, dicho? mercado... Perdona que no he apuntado. Mapfre, vale. Mapfre. ¿La tiene Mapfre. comprada? Y Riot, sí, Mapfre la tengo comprada a 2,80 y Riot la tengo a 7,50. A 7,50. Vale. Que me dé soporte y resistencia, ¿vale? Muy bien. ¿Y llama de dónde? Venga, gracias. Yo llamo desde Cantabria. Desde Cantabria. Vale, pues nada, ánimo. Que tenga suerte. Gracias. Venga, gracias. A ver, gracias, Mapfre a 2,80 y Riot a 7,50. ¿Cómo lo ves? Bueno, Mapfre es lógico que haya una recogida de beneficios, porque hay que pensar que es uno de los gráficos de los activos que más ha subido en el IBEX 35 en lo que llevamos de año. Entonces, una recogida de beneficios de corto plazo lo veo razonable, pero yo la tendría en cartera, y más visualizando que el IBEX sigue en tendencia de largo plazo alcista. Es decir, aunque haya recogida de beneficios, mientras que no perfore el soporte del mes de abril 40, no le veo ningún problema alcista a Mapfre, simplemente una recogida de beneficios lógica por una subida vertical. Y vamos a buscar Riot rápidamente. Riot a 7,50 decía el oyente que la tenía. Muy bien. En este caso, una compañía que es una estructura muy diferente a Mapfre, una estructura muy lateral, ¿de acuerdo? Un gráfico que lleva en una horquilla de precios entre 15 y 8 aproximadamente, prácticamente 3 años. Actualmente lo tenemos en un impulso alcista, pero claro, ese impulso alcista, mirando los mínimos que son, los máximos que son decrecientes, yo tendría mucho cuidado con la compañía si pierde el soporte que estamos viendo de los 5,50 aproximadamente 6. Si pierde ese soporte, me deshaldría de ella. ¿Por qué? Porque los mínimos y los máximos siguen siendo decrecientes, y más en gráficos semanales, que nos da una visión de gráfico de medio alcance. Así que cuidado con el soporte de los 5,50 aproximadamente, porque si los perfora va a seguir perforando mínimos, y sobre todo mínimos decrecientes. Muy bien. 609 22 47 16. Una más. Hola, buenos días. Soy Alex de Madrid. Y mire, quería saber qué opinaba el experto sobre... entré ayer con las bajadas en Indra. La tengo a 28,7. ¿Qué recorrido le ve el analista? No sé si hará nuevos máximos sobre máximos, más o menos qué salida me plantea. Muchísimas gracias y felicidades por el programa. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Bueno, Indra técnicamente es un gráfico con máximos y mínimos crecientes en todas las estructuras de corto y de largo plazo. Los resultados sí es cierto que no han sido los esperados, pero bueno, el sector defensa se le augura un buen futuro en Europa y en Estados Unidos. La actual recogida de beneficios lo veo lógico, porque volvemos a lo mismo, gráficos que han subido mucho en el mes de abril, y yo pienso que el mínimo que hemos visto en la zona de 21 es el soporte clave que no va a perder. Mi opinión es que después de este descanso lógico del precio, que debe descansar, veremos cómo en el año los máximos históricos de 31 o 32 euros volveremos. Así que yo no la sacaría de mi cartera de largo plazo a este activo. Ya está, vale. ¿Algo más o pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente, una compañía de largo plazo bastante alcista.
Vale, mira, a través del canal de YouTube, que luego me regañan, Laura dice, buenos días, me gustaría saber cómo ves Apple y Nvidia. De hecho, a corto medio plazo, Apple y Nvidia. Perfecto. Nos vamos rápidamente. Muy bien. Hemos tenido rápidamente como Apple ha empezado a rebotar, como todas las tecnológicas, después de las noticias lógicas de aranceles que se han producido tanto la semana pasada como ya esta semana, primero de semana. El próximo nivel de Apple sería perforar la directriz bajista que venía marcando y próximo impulso por encima de los 215 dólares por acción. Es decir, un nuevo impulso alcista a favor, en este caso, del viento que nos está trayendo el señor Trump con sus negociaciones, ¿de acuerdo? Y el tema de Nvidia, vamos a ver cómo la última corrección, ¿de acuerdo? Ayer abrimos con hueco alcista, muy importante, hueco del mercado, gap alcista. Llevamos prácticamente en 2 semanas 2 huecos alcistas a favor de tendencia y la directriz de angular, ¿de acuerdo? La tenemos ya cerca para recoger una pequeña recogida de beneficio. En el corto plazo sigo viendo subida al calor también del índice Nasdaq, que hemos visto que debería de subir en las próximas secciones, pero volvemos a lo que hemos dicho anteriormente sobre el Nasdaq. Es decir, yo al Nasdaq todavía y a los índices americanos dentro del verano le veo otro correctivo. Así que Nvidia, aunque la vea ahora mismo subiendo de corto plazo, en mi opinión, pienso que todavía aquí nos crea otro desenlace bajista buscando zonas de 110, 100 aproximadamente dólares por acción. Vale, muy bien. Voy ahora con Javier, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por dejarme preguntar. Mira, yo quería preguntarle al señor Pérez, yo le he escuchado lo que ha dicho del IBEX. Yo me he puesto corto con futuros del vencimiento de junio en 13.670. Bueno, ya le he escuchado que habla de 14.000. Es verdad que es muy alcista esto, pero bueno, quería preguntar un poco por abajo, como él ha hablado también de un recorte que tiene que haber, porque yo creo que tiene que haber un recorte, ¿no? ¿Dónde cree que podría bajar? Si es que quiere bajar un poquito para salirme, ¿no? Y luego, así a largo plazo, ¿no cree que el IBEX puede coger los 16.000 del 2007? Porque parece que está haciendo una V clarísima, ¿no? Y bueno, y para finalizar, bueno, me he puesto gordo también porque hay ya demasiadas buenas noticias, ¿no? Encima de la mesa. Y cuando hay tantas buenas noticias, ya uno ya desconfía. Vale. No sé, a ver qué le parece. Muchas gracias. Que tengáis buena Javier, semana. ¿me decía los primeros valores para volver a recapitular? No, he preguntado por el IBEX. Ah, por el IBEX, por las buenas noticias y por el exceso de complacencia, ¿no? No, lo que he dicho es que me he puesto corto porque hay demasiadas buenas noticias ya. Sí. Y cuando hay tantas buenas noticias, en mi opinión, los de arriba se ponen a vender. Ya, lo entiendo. Se ponen a vender. Pues, entonces, la pregunta es, ¿dónde cree que puede haber un retroceso? A ver si puede un retroceso a 13.400 o 13.500. Y luego he preguntado a largo plazo si cree que puede coger los 16.000 del 2007. Que yo creo que sí. No sé cuándo, no sé si dentro de 6 meses, 1 año o 2, no lo sé. Estupendo. Muchas gracias. Grandes gracias, un abrazo. ¿Tú crees que hay exceso de complacencia y que es momento de ponerse corto porque puede haber un arrejón? Bueno, estoy muy de acuerdo con este señor, ¿de acuerdo? Porque ha dado una visión tanto de largo plazo como de muy corto plazo, para mí, muy acertada y según mis pensamientos. Vamos a ver. En el corto plazo, estamos hablando de días, buscar un descanso del precio es muy lógico. ¿Por qué? Porque llevamos prácticamente sin respirar en el IBEX 35 con una subida del 20% desde los mínimos de abril. Entonces, un descanso, como tengo puesto aquí en el gráfico, un descanso en la zona de 13.600, 13.700 sería lo lógico, pero en el corto plazo, es decir, como ha abierto este señor, ha abierto unos cortos, es decir, se ha posicionado a la baja buscando una especulación de corto plazo. Lo veo lógico, ¿por qué? Porque pienso que el IBEX, antes de llegar a los 14 o 14.200, como tengo puesto en pantalla, debe hacer una estructura de seguimiento, y en este caso la tengo bien definida, es decir, primera estructura la hicimos en marzo, segunda estructura la hemos hecho en abril, y lo lógico sería razonable tener un descanso ahora en mayo para, evidentemente, buscar junio, julio,
cuotas de 14,200. Y si comprimimos el gráfico y ponemos, perdón que ha salido una plantilla antigua, y ponemos el gráfico en largo alcance, es decir, largo plazo, podríamos ver los 16.000 puntos. Pues claro, los que me seguís habitualmente, llevo tiempo, más de algún año, diciendo que yo veo el IBEX los 16.000 puntos, esté quien esté en el gobierno y esté quien esté en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque el técnico así lo dice, es decir, tenemos mínimos crecientes de largo alcance. Sí es cierto que podemos tener todavía algún descanso importante, 11.000, 12.000, cuando venga una corrección muy grande del mercado, pero mi objetivo de largo plazo, vamos a decir años, son los 16.000 puntos. Vale, muy bien. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, escribe a todos los oyentes, Julio López, y dice, buenos días, ¿podría analizar Bayer? ¿Dónde puede llegar? Stop. Muy bien. Bayer, una de las acciones, grandes acciones europeas muy castigadas en los últimos años, evidentemente por sus problemas de beneficios, de deuda y algunos problemas también interiores en el accionariado, ¿no? Con algunos problemas con la justicia, etcétera, etcétera. Muy bien, pero técnicamente vemos cómo 2025 está haciendo muy verde, diría yo demasiado verde para las expectativas que había creadas, y mi próximo objetivo claramente es la zona de 30 euros por acción. ¿Por qué? Porque acabamos de romper, y lo ha roto hoy, creo que con beneficios, es la resistencia de los mínimos de abril, que era 25 euros por acción. Así que la próxima estructura que va a fabricar sería llegar a la zona lateral de 30 euros por acción, que lo podemos visitar en las próximas semanas. Muy bien, muy bien. Vamos con otra consulta, tenemos nota de audio. Muy buenos días, mi pregunta va por 3 compañías que tengo en cartera, que son Allianz. Estoy viendo que estos últimos días está teniendo ligeros retrocesos y quisiera saber cómo la ve. Y luego, por otro lado, Deutsche Bank y Elecnor, que, bueno, en Deutsche Bank me gustaría saber qué proyección puede tener y Elecnor cómo la ve. Muchas gracias y un saludo. Elecnor, Deutsche Bank y el primero ahí se me ha escapado. Allianz. Vale. ¿Por cuál empiezas, Paco? Por Allianz, ¿de acuerdo? Allianz, como todo el sector asegurador, ha sido de los que más ha subido en este impulso increíble de la bolsa que hemos tenido, sobre todo en Europa, en abril. Y lo lógico ahora mismo es que estén recogiendo beneficios. Igual que hemos dicho que Mapfre se está recogiendo beneficios, en Allianz pasa lo mismo. Es decir, no ponerse nervioso, compañía con unos fundamentos sobresalientes y que los máximos siguen siendo crecientes. Es decir, después de este descanso, lo lógico es que el precio vuelva a reaccionar, vuelva a consolidar y siga buscando máximos. Es decir, no ponerse nervioso ante recogidas de beneficios lógicas. ¿Por qué? Porque son gráficos que han subido un 20 o 25 en un mes, ¿de acuerdo? Seguimos con la siguiente, me has dicho Elecnor también. Sí, y Deutsche Bank. Vale. Miramos Elecnor rápidamente, la estructura de precio de mínimos y máximos. Bueno, compañía espectacular a nivel técnico, con una subida en el último mes de un 36%, es decir, exagerado, si los beneficios así lo dicen, que van en pauta con la tendencia del mercado, pero lo lógico ahora que Elecnor recoja beneficios. Es decir, no puede subir un 30% sin respirar. Habrá que respirar, descansar, tener una pequeña siesta para seguir de nuevo atacando máximo. Es decir, en el corto plazo le veo que van a recoger beneficios. Está claro, una compañía que en un mes sube un 30%, pues algún descanso tiene que haber, ¿de acuerdo? No se puede subir indefinidamente. Y por último, Deutsche Bank, a ver si tenemos el ticket. Aquí lo tenemos. Eso, vamos. Los resultados han sido bastante buenos, ¿de acuerdo? Es decir, en línea con todo el sector bancario europeo. Muy bien. Todavía no ha recogido beneficios de corto plazo, es decir, si vemos el impulso de abril todavía sigue vivo, la directriz y el angular sigue bastante vivo. Aquí lo que podemos tener es la típica reacción de figura de continuidad, es decir, primera estructura, segunda estructura, parte central y una tercera estructura de
seguimiento de tendencia antes de buscar, evidentemente, en los próximos meses batir los 25 euros por acción, pero estructura perfectamente alcista, y yo espero que haya una pequeña recogida de beneficios antes de volver a intentar escalar la cima del puerto. Muy bien. Oye, pregunta uno de los oyentes a través del canal de YouTube por Bitcoin. Juan Francisco, no, a ver, ¿quién lo pregunta por...? Ah, mira, Carlos Mateo dice, buenos días, ¿puedo analizar los objetivos de Bitcoin a corto o medio plazo? ¿Tú sigues Bitcoin? Bien, pues, sí, lo sigo. Dentro de las criptomonedas, digamos que es la que más sigo, ¿de acuerdo? No soy un fan de las criptomonedas, pero sí sigo, evidentemente, los futuros del Bitcoin los sigo, bueno, prácticamente a diario, ¿de acuerdo? Entonces, en el corto plazo vamos a visitar los máximos históricos, ¿de acuerdo? Es decir, estructura de apoyo con dos pilares bien cimentados en la parte de 80.000 o 77.000 aproximadamente, y el próximo objetivo que tenemos son los máximos históricos en la zona de 110 aproximadamente. Si me pregunta por largo plazo, pues por largo plazo mi opinión es máximos históricos con rotundidad, ¿de acuerdo? Pero ahora en la zona de 110, que serán los máximos que vivimos a primeros del 2025, pues ahí debe de venir una recogida de beneficios. Volvemos a lo mismo, es decir, el último impulso, el impulso de abril, lleva prácticamente un 40% de rentabilidad. Pues volvemos a lo mismo, lo razonable, lo lógico y además lo sano para una tendencia alcista es que se recojan beneficios para seguir creciendo con máximos y mínimos crecientes. Vale. Una más, dos más y terminamos. Que vamos fatal de tiempo. Mira, José Julián, hola, ¿me puede dar? Me pregunto por Tesla y Spotify. Muy bien. Tesla. Perfecto. Y Spotify, vale. Vamos. Ponemos Tesla. Y finiquitamos. Evidentemente las últimas noticias sobre aranceles pues le ha venido muy bien para su impulso. En este caso, dentro del corto plazo, ¿de acuerdo? Dentro del corto plazo vemos como los primeros objetivos van a ir encaminados a conquistar la cima de 340, 360 dólares por acción, que sería todo una recuperación del 50% del movimiento previo bajista. Entonces, las próximas sesiones y semanas, mi opinión es alcista, buscando 350, 360 dólares por acción. Y me había dicho Spotify, ¿no? Sí, lo buscamos. Sí, Spotify. Muy bien. Spotify, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. Perfecto. Y Spotify, pues bueno, estructura técnica bastante alcista, con ruptura en las próximas secciones de la figura de continuidad, y tras la corrección y el hueco de ayer, que será recogida de beneficios, mi opinión, nada más que termine de corregir, va a buscar máximos históricos 660, 680 dólares por acción. Simplemente está haciendo típica recogida de beneficios después de un impulso alcista de abril espectacular. Vale. Oye, Paco, lo dejo aquí porque ha sido intenso. Hemos repasado buena parte del mercado español, del mercado americano. La verdad es que yo creo que hemos enseñado los gráficos y hemos dado una auténtica lección de análisis técnico y también de educación financiera. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paco. Un auténtico placer tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno,